Hola Marta, bienvenida a la tribu. Bienvenida, hola, estoy encantadísima de estar aquí con todas vosotras. Y antes de comenzar, bueno, quiero pediros una cosa. Bueno, que durante los próximos minutos mm, estéis completamente presentes, no con el móvil, no con notificaciones, aquí y ahora, aquí. Porque lo que os voy a contar no es información nueva sobre la migraña, es una perspectiva que si la recibes de verdad puede mover algo muy dentro de ti. Seguro que ningún tratamiento ha tocado hasta ahora. Así que, bien, quiero hacer unas preguntitas, quizás sean incómodas, pero quiero que sea honesta contigo, no conmigo. Conmigo no tienes que fingir nada. Primera, ¿cuántas veces has salido de una consulta pensando que este tratamiento sí va a funcionar y 6 meses después seguía igual? ¿Cuántos planes has cancelado este año porque la migraña decidió por ti? Vaya. ¿Cuántas veces has dicho no puedo cuando en realidad quería decir sí? ¿Cuántas mañanas te has despertado ya con ese miedo de fondo, ese pensamiento automático de hoy será un buen día o será un día perdido? Si has respondido a alguna de estas preguntas, estás exactamente donde tienes que estar. Lo que voy a contarte hoy es lo que yo necesitaba escuchar hace 20 años y nadie me dijo. Hoy vais a entender cosas que probablemente nadie os ha explicado nunca. Primero, ¿por qué todo lo que has probado no te ha funcionado? Y te adelanto que no es tu culpa, que no es mala suerte y no es que tu caso sea complicado o que sea genético o que sea para toda la vida. Segunda, ¿cuál es el origen real de tu migraña? No el que te explican en una consulta, el que la neurociencia lleva años documentando. Y tercero, ¿cómo es el proceso que sí ha funcionado para mí y para las mujeres con las que trabajo? Bueno, aquí hay nombres, aquí hay apellidos, después Mm, seguramente que están todas invitadas, ojalá que se conecten más. Y bueno, este taller queremos que entendáis la migraña de una manera completamente diferente. Y para las que quieran dar ese paso de tener otra vida diferente, también voy a dar tips, voy a explicaros también cómo trabajamos, lo voy a dar todo. Pero para que este funcione, necesito que os quedéis presentes, como he dicho, hasta el final. Las piezas se conectan al final, ¿vale? vale, Así que, bueno, pues vamos a comenzar. fantástico. ¿Cómo llegaste tú al mundo de la migraña? Marta, ¿sufriste tú misma migraña? Yo soy exmigrañosa, yo he vivido Vale. 15 años con migraña, mm, bueno, y yo lo he vivido, ¿sí? Antes de hablar de ciencia, de métodos o de otra cualquier cosa, también quiero que sepáis quién soy yo. Y no voy a comenzar por mis títulos, por supuesto que no. Yo fui tú. Durante 15 años de mi vida, la migraña tomó decisiones por mí, Mm, muchas. Decidía cuándo podía trabajar, cuándo podía ser amiga, cuándo podía ser pareja, cuándo podía hacer cualquier cosa y cuándo tenía que cerrar persianas, meterme en la cama y pedirle al mundo que esperara. Y lo más irónico de todo es que parecía
Por fuera parecía mi vida perfecta. Tenía mm, 3 empresas, dirigía 2 de ellas, reconocimiento profesional, ingresos, todo lo que en teoría debería hacerte sentir plena, pero por mm, dentro estaba vacía, me estaba apagando. Eh, y esa era mi vida, lo probé absolutamente todo, todo. Cuando digo todo, es todo. Llegué incluso a ir a Houston esperando, bueno, la respuesta que ningún especialista aquí en España me había dado. 10 años en terapia, todo tipo de tratamientos, seguía peor cada año. ¿Y sabes lo que me rompía por dentro? No era el dolor físico, era culpa, esa culpa silenciosa de cancelar otro plan, de ver la cara de mi familia cuando decía que no podía hacer un plan, una comida, de sentirme una carga para todos, de preguntarme si esto iba a ser mi vida para siempre. ¿Os suena? Hasta que llegué a un punto que no se lo deseo a nadie. Toqué fondo, literalmente. Y desde ese fondo, por primera vez, pude mirar en una dirección diferente. Descubrí, bueno, pues a Enrique Corbera, para mí la persona que me salvó mm. la vida. Y ahí descubrí cómo la conexión entre lo que vivimos, lo que pensamos, se manifiesta en nuestro cuerpo, cómo lo que callamos, lo que reprimimos, lo que no nos permitimos sentir o expresar se convierte en química que al final desregula nuestro sistema nervioso. También descubrí que él había padecido migraña y pensé, si él ha podido desprogramarla, yo también voy a poder. Esa fue siempre mi actitud, esa fue lo que me salvó. Nunca rendirme, a pesar de haberlo probado todo y que nada me hubiera funcionado. Y como os digo, me fui a Houston 30.000 euros en el año de María Castaña y me vine Wow. igual, me volví igual. Comencé a formarme con Enrique y en un año mi vida cambió, cambió. No solo desactivé la migraña, desactivé una forma de vivir que me venía consumiendo, que me venía quitando la vida. Y de ahí nació la pregunta que se convirtió en mi misión. ¿Por qué no me había funcionado nada de lo que había probado? Porque evidentemente todos los profesionales estaban enfocados en tratar el dolor. Y el dolor no es el origen, el dolor es el mensajero. La migraña simplemente es un mensaje de nuestro inconsciente diciéndonos, hey, por ahí no. Y de ahí nació Día a Dios a la migraña. Y convertí mi historia en un método. No solo me formé en bioneuroemoción, sino en psiconeuroendocrinología, en epigenética, en todo lo habido y por haber. Y todo lo que me funcionó lo auné en un método y por supuesto mi dolor en una misión, ¿sí? Eh, Mi vida no ha sido fácil, no ha sido fácil. Ahora mismo soy especialista en reprogramación neuroemocional y neurociencia aplicada a la migraña. Soy la líder del equipo clínico de Migralum y creadora del método diario a la migraña. Pero eso no es lo que me da autoridad para estar aquí y de eso no es lo que me vanaglorio. Lo que más me enorgullece es ver todas esas personitas que cambian su vida cada día. Así que, bueno, vamos a ver Vaya. 3 bloqueos, tres creencias que nos impiden sanar, que nos impiden ponernos en coherencia. Qué El- interesante. Mm, Gracias. El primer bloqueo, bueno, em, es que esperamos que algo de afuera nos cambie la vida.
¿sí? Eh, esperamos que una pastilla, una inyección, un médico, un psicólogo nos cambie la vida. Que el especialista tenga la respuesta, que la dieta, el suplemento te rescate. Y mientras, ahí la migraña sigue decidiendo tu vida. ¿Sabes lo que pasa cuando vives en esa espera? Bueno, pues te conviertes en un sujeto pasivo de tu propia historia. Le entregas el poder a la migraña, le entregas las llaves de tu agenda, los planes de tu futuro, a algo que no tiene sentido, que es al final un mensajito, como decía, que nos está dando nuestro inconsciente, diciéndonos por ahí no. Mucha gente me cuenta, mi caso es que es difícil, para mí no hay solución, yo ya lo he probado todo, tengo que aprender a vivir con esto. Mucha gente se acostumbra al dolor y esa resignación, bueno, pues, como digo, empezar a cavar tu propia tumba. ¿Cuántas de vosotras habéis tenido este pensamiento, corazones? Quizá para mí no hay solución, quizá mi caso es diferente, quizá no lo decís en voz alta por miedo de que sea verdad. Podéis escribir en el chat si os suena. Ese pensamiento en absoluto no es realidad, es el resultado de años buscando en el lugar equivocado. La primera cosa que tiene que cambiar, evidentemente, tómate lo que te tengas que tomar, por supuesto, pero es cambiar el foco, cambiar la dirección, es dejar de buscar fuera lo que solo tú puedes encontrar dentro de ti. El 95% de nuestra respuesta biológica, de lo que activa ese síntoma, no pasa por tu mente consciente, pasa por tu inconsciente y ahí un tratamiento no puede llegar. El poder de solucionar tu vida está en ti, pero el problema es que nadie te ha dado las herramientas para llegar ahí. Yo pasé muchos años esperando que algo, que una pastilla me solucionara la vida. Y así me quedé 15 años. Y como digo, yo no estoy en contra de tomarme una pastilla. El síntoma hay que tratarlo, pero también tienes que escucharlo. Porque sabéis una cosita, que la mayoría de las personas con migraña no se escuchan, se han quedado en último lugar, se desviven por todo el mundo, no pueden poner límites, intentan que todos estén bien a su alrededor, se quedan en último lugar, se hacen invisibles esperando que todo el mundo esté bien. Y eso es un error. Sí. Eso es el mayor error del mundo. Esperar que una pastilla te quite el miedo, porque el miedo al final es lo que alerta a tu sistema nervioso. Que una inyección te haga poner límites, que un Botox eh, te haga dejar de exigirte. Eso es como, bueno, estar en esta mecedora, en esta silla y esperar estar en Disneyland. Imposible. El segundo bloqueo, también que puedo ver em, el sistema que tenemos. El dolor duele, eso está claro. El dolor hay que tratarlo, pero el dolor, como he dicho, no es el origen. ¿Qué es una migraña? Silencio, por favor, a las personas que estén por ahí con el micro abierto, por favor. Sí, no te preocupes. Acabo de silenciar a Adriana que se acababa de conectar. Vale. ¿Qué es una migraña? Cefalea primaria. ¿Qué significa cefalea? Un tipo de dolor de cabeza. Primario es un término que denomina
la medicina para, mm, bueno, cuando hay un origen no físico, hay un origen desconocido. Si a ti te hacen un TAC, una resonancia y no hay daño cerebral, no hay daño físico. Cefalea al final significa desconocemos la causa, hay dolor, pero no hay daño estructural en el cerebro. El nombre es el nombre médico para que no llegamos ahí. No es un diagnóstico, no es una rendición, no es nada. Es simplemente un sistema nervioso alertado por años de exigencia, años de miedo, años de desvivirnos por todo el mundo, de ir en piloto automático. Es simplemente eso. No sé si os suenan estas características em, de las que estoy hablando. Personas que se desviven por todo el mundo, personas que sufren los problemas de todos, que empatizan, muy sensibles, que empatizan con todo el mundo, que tienen muchos miedos, que les dan vuelta a todo, que se preocupan por todo, que anticipan constantemente, que su cabeza va a mil revoluciones, que se exigen, que intentan estar perfectas, que intentan todo lo imposible y que se desviven por todo y son personas que se quedan en último lugar. Esto es. Y esto es lo que hay que sanar. ¿Y de dónde viene todo eso? Al final, de lo que hemos aprendido en la infancia. En la infancia se aprende eso. Esperando que mamá nos valore, ya nos vamos a exigir, ya nos vamos a ser la niña perfecta, la niña buena, la niña que no da problemas, esperando valoración de mamá. Pero ojo, también porque ya vemos a mamá triste, frustrada, harta de trabajo, que no da más. Esa niña intenta ser perfectita, no darle problemas, ser limpita, ser organizadita, ser muy buena estudiosa, encargarse de todo. Y a la misma vez, esa niña que se encarga de todo, que ya es un 10, intenta sacar una conclusión mental para intentar ayudar a mamá. Y así seguimos, intentando ayudar a mamá, ayudar a todos, para que mamá esté bien. Y ahí se quema el cableado neuronal. Por eso decía que no es tu cabeza, es tu historia. Ahí comenzamos con esa exigencia, con ese sacrificio, con ese perfeccionismo, con ese intentar agradar a todo el mundo. No es que tu cerebro esté enfermo, en absoluto está enfermo. Está en un control excesivo, intentando que todo el mundo esté bien a tu alrededor. Tu cerebro está en alerta permanente por si mamá me dice algo, por si papá da un grito, por si queremos que todo esté y cuando salimos de nuestra zona de confort, cuando algo se desvaría, ya es como que nos ponemos nerviosas. Ya no podemos sostener que alguien esté mal, que alguien nos tenga una queja, que alguien no nos invite, que alguien no nos valore. Ahora quiero que piense algo. Si en tu coche se enciende una luz de avería, evidentemente tienes varias opciones. Eso, en los pilotitos que hay adelante de aceite, de gasolina, etc., las averías del coche, tú puedes hacer muchas cosas. Si se enciende una luz de avería, puedes cubrirla con una luz adhesiva y seguir conduciendo como que no pasa nada y el problema desaparecerá. Eso es lo que hacemos. Intentar apagarlo, el problema, con una pastilla. O puedes llevar el coche a un lavado, que brille por fuera, que esto también es lo que hacemos. Nos ponemos impolutas por fuera
Brillamos por fuera, pero por dentro estamos destrozadas emocionalmente. Cuando nos vamos a acostarnos, esos minutitos antes de dormir, ¿qué pasa por nuestra cabeza? ¿Cuánta angustia? ¿Cuánta frustración? Eso puede ser un masaje. O puedes hablar con el mecánico que te diga que tu modelo tiene esta tendencia a encender esas lucecitas y que es normal en tu caso. Esto también es lo que pasa. Que el profesional te diga, bueno, que tu migraña es crónica, que es genética. En absoluto estoy de acuerdo en eso. Crónico significa que le aparecen más de más de 3 meses, 6 meses, o que lleva, o que padece o has padecido más de 15 crisis al mes. Genética, en absoluto, no se ha encontrado ningún gen asociado a la migraña y tú misma puedes entrar en PubMed, un portal biomédico y científico donde no vas a encontrar ningún artículo científico donde diga que la migraña es para toda la vida. No lo vas a encontrar. También puedes abrir el capó, llevar el coche al mecánico y encontrar esa fuga de aceite, qué está fallando de verdad y poder arreglarlo. Y eso es lo que queremos hacer, eso es lo que hacemos. La migraña no aparece porque tu cuerpo falle, no, aparece porque tu sistema nervioso ya está en alerta constante. Y esta alerta es porque hay algo en tu inconsciente que percibe peligro cada día, cada momento. Esto no se llama genética, se llama historia. ¿Cómo funciona el cerebro? El cerebro es un emisor receptor. Va percibiendo constantemente. Cuando tu cerebro relaciona situaciones que le pueden generar peligro, evidentemente se va a alertar, pero no se va a alertar para amargarte la vida, se va a alertar para ayudarte, para que sobrevivas, para protegerte. La primera función del cerebro es protegernos, es que sobrevivamos. ¿Que sobrevivamos a qué? Si no hay un león en la oficina. El cerebro no distingue entre un peligro real o un peligro imaginario. Un peligro real puede ser un león en la oficina. Un peligro imaginario es un pensamiento. ¿Y si mamá se enfada? ¿Y si llego tarde? ¿Y si eso? ¿Y si? ¿Y si me echan del trabajo? ¿Y si no llego a final de mes? Eso tu cerebro lo percibe como un peligro. El cerebro funciona así. Es el órgano, la función que quiere que sobreviva. Cuando percibe un peligro, no lo percibe, no sabe si tiene, no sé, 1 millón de euros en la cuenta bancaria. Si me echan del trabajo, ¿de qué voy a comer? Si no puedo comer, me muero. Así lo vive el cerebro. Así interpreta constantemente el cerebro y como continuamente le estamos metiendo peligro, miedo, duda, pues lo tenemos en alerta 24/7 en nuestro sistema nervioso. Lo único que puede apagar esa alarma es ir al lugar, aquí, a nuestro sistema nervioso, a nuestro inconsciente, descubrir qué memorias nos vienen condicionando. ¿Qué patrones me están alertando? Aquí que influye el estado de mamá cuando está embarazada de nosotros. Si mamá ha vivido miedo, yo voy a vivir miedo. Si mamá ha tenido problemas con papá, yo ya voy a tenerle un rechazo al hombre y cuando lo vea es como si viera, vamos, un león. ¿Qué más influye? La infancia. Todo lo que nos dicen hasta los 7, 8, 9 años, todo lo que vivimos, todo lo que escuchamos, queda grabado a nivel subconsciente como una esponja.
Bruce H. Lipton dice, los padres no se dan cuenta de lo que dicen o hacen y todo queda grabado en forma de hipnosis. Si nos dicen que nos hablan de muchos peligros, de que los hombres son malos o de que el dinero es difícil, de que cuesta llegar a fin de mes, de que la vida hay que sacrificarse. Eso es los programitas que llevamos grabados en nuestro inconsciente. ¿Qué más nos influyen? Los traumas que han vivido nuestras madres, nuestras abuelas, bisabuelas. Jesús ya decía, y esto no es religión, los pecados de los padres, vamos a cambiar la palabra pecados por información. La información de los padres, los errores de los padres se heredarán hasta la tercera y cuarta generación. Cuando venimos al mundo no venimos como una cinta en blanco, venimos pues con una cinta ya grabadita, con todos los traumas, con todas las historias que ha vivido nuestro sistema familiar. Si mi abuela, por ejemplo, fue abusada, mi bisabuela fue abusada, yo voy a tenerle un rechazo al sexo, a los hombres. Yo ya voy a vivir situaciones, aunque no sea físicamente, me voy a sentir abusada en muchos contextos, quizá por mi familia, quizá por mi jefe. Si mi bisabuelo, por ejemplo, perdió la vida pronto, y daros cuenta que aquí en España, por ejemplo, venimos de una guerra, de una posguerra, donde ha habido mucho sufrimiento, donde la mujer, por el hecho de ser mujer, bueno, pues se ha tenido que cargar muchísimas historias, donde venimos de una generación donde la mujer tenía que cuidar, sacrificarse, aguantar, contentar, donde la mujer no podía ni ir a votar, donde la mujer no podía ni ir a la puerta de la esquina sola. De ahí venimos. Y todo eso, esa información, por el hecho de ser mujer, nos viene condicionando. Y todos venimos, en mayor o menor grado, de familias así, donde la mujer se ha desvivido, se ha sacrificado, no ha podido hablar, se ha tenido que someter, ha tenido que aguantar. Y esto es lo que venimos viviendo hoy. Evidentemente, vivimos en otro siglo, vivimos en otra época, pero esos programitas siguen grabados aquí, en nuestro inconsciente. Y luego muchas mujeres me dicen que su migraña no es, que es hormonal. ¿Hormonal? Hay muchos condicionamientos por el hecho de ser mujer. Cuando viene la menstruación, aquí se dice, ay, ya eres mujer. Cuando ya eres mujer, ¿qué sucede? Pues que puedes tener relaciones de pareja, te puedes casar, puedes tener hijos. Por el hecho de ser mujer, venimos con unas cargas tremendas, que todo carga sobre nuestros hombros, que tenemos que complacer. Y por eso en la migraña muchas veces aparece antes de la menstruación, durante o después, pero no es por la menstruación en sí, es por todas esas creencias, todos esos programas que llevamos por el hecho de ser mujer. Evidentemente, sistema hormonal, sistema endocrino y sistema nervioso son uno, indudablemente, eso nadie lo discute, pero hormonal como tal, por ejemplo, recuerdo a Marina, es doctora y, bueno, pues esperaba que tuviera la menopausia para que se le fuera la migraña y tenía 60 años, tenía la menopausia más pasada que pasada y seguía con migraña. Es que no era la menstruación, no era hormonal, era todas las creencias que llevaban asociadas por el hecho de ser mujer, que tenía que sacrificarse, que lo vivía todo como una carga, que tenía que desvivirse por todo el mundo y que tenía que complacer al marido cuando a veces no le apetecía. ¿Os suena esto? ¿O estoy
volviéndome loquita. Corazón, ¿eh? La migraña no aparece porque tu cuerpo falle. Aparece porque el sistema nervioso está en alerta constante. Y hay, y está en alerta porque hay programas que perciben peligro, que lo percibe como peligro. Evidentemente, cada persona es totalmente diferente, tiene un cerebro diferente, viene de una familia diferente, viene de un sistema totalmente diferente. Y en esas memorias emocionales, en esas creencias, en esas lealtades transgeneracionales, en esas creencias, es donde se aloja toda esa información que viene alertando el sistema nervioso. Evidentemente, habéis probado un montón de tratamientos y no es que tú hayas fallado. No, no es que esos tratamientos no sean los adecuados. No, estaban aliviando el dolor y es perfecto, pero evidentemente no van a ir a a la raíz neurobiológica de esos programas que te mantienen en alerta y que te activan el dolor. Eso está claro. Porque a veces la terapia no funciona del todo. Yo precisamente pasé 10 años de terapia en terapia. Evidentemente te va a hacer sentir bien, pero va a trabajar con tu 5%. Y esos programas inconscientes, esas respuestas biológicas, no están en tu 5%, en tu bla, 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 en lo que tú crees que a ti te pasa. Están en tu 95%, en tu mente inconsciente. El inconsciente, la psique, es como un iceberg, como el del Titanic, lo mismo. Ese 5% es el hielito que sale por encima del mar, pero el 95% es lo que viene, lo que está por debajo, es lo que no se ve. Y ahí es donde están esas memorias, esos programas, esas creencias, esas lealtades. ¿De qué me servía a mí ir cada semana a terapia si seguía sacrificándome? ¿De qué me servía meditar si esperaba valoración todo el tiempo? ¿De qué me servía probar todas las dietas habida y por haber de histamina si seguía en piloto automático esforzándome cuando ya no daba de sí? ¿De qué me servía tomarme tratamientos de todo tipo si continuamente le metía peligro a mi cabeza? Tenía muchos miedos, muchas dudas, me desvalorizaba, intentaba que todo el mundo estuviera bien. ¿De qué me servía? Ni aunque me hubiera tomado un laboratorio entero. Y no es que lo que ha todo esto sea malo, no. Está trabajando en el piso de arriba, donde en el dolor, cuando el verdadero problema está en ese sótano escondido que ahí nadie accede. Em, y bueno, ahí es donde está la clave de todo. Ahí es donde está la clave de todo. En esos programas inconscientes, en en esas creencias, en toda esa hipnosis que todos llevamos. Y no es que seáis débiles, no, sois demasiado fuertes. Es que aprendisteis, es que lleváis muchísimos años con un sistema nervioso que aprendió a estar en alerta constante. Por eso, pues no puedes dormir bien quizá. Por eso no puedes descansar. Y nadie os ha dado las herramientas para salir de ese estado. Mucha gente me dice, es que me empieza en el cuello. Evidentemente, cuando tu cerebro relaciona, interpreta una situación que le pueda generar peligro, ¿qué va a hacer tu cuerpo?
El cuerpo, la biología, ante un estrés, está preparado para atacar o para huir, pero resulta que no es un león. Cuando tu cerebro interpreta un Nos lo peligro cocinamos, en lo que que puede comemos, en lo que ser respiramos. una Mm. persona, una autoridad, un jefe, y ya lo percibe como peligro, te va a contracturar, el cuerpo se va a tensar, te vas a poner tensa. Por supuesto que puede empezar aquí, porque ya tu cerebro ha leído un peligro. No es que la migraña empiece en el cuello o en las cervicales, no, es porque tu cerebro ya ha percibido un peligro. Evidentemente, aquí, si no vamos a esos patrones que alertan el sistema nervioso, vamos a seguir igual. Y esto no se hace con fuerza de voluntad, porque las personas, si algo tienen las personas con migraña, es que tenemos, y yo también me considero, mucha fuerza de voluntad. Si nos dijeran que tenemos que salir a la calle con un saco en la cabeza, saldríamos. Porque yo sé lo que duele. Yo sé lo que duele y somos estructuraditas al máximo. Somos hacedoras, lo hacemos todo al pie de la letra y no es que no te estés tomando la pastilla en el momento adecuado, en absoluto. No, no es eso. Tampoco se trata de cambiar hábitos, se trata de cambiar esos programas, esas heridas, ese personaje que tú ya construiste en la infancia para que mamá estuviera tranquila, estuviera feliz, te valorara. Eso es lo que tenemos que cambiar, porque somos ya adultas y seguimos actuando como esa niña desvivida que quiere agradar, que quiere que la valore y tenemos 30, 40, 50 años y seguimos esperando valoración, seguimos desviviéndonos por todo el mundo y el cuerpo cuando entra en incoherencia te va a hablar, pero no como para castigarte, para que escuches, para que vuelvas a tu centro. Si algo quiere tu biología, es que estés en coherencia, que seas feliz, que seas coherente, que vayas si quieres ir, que no te desvivas más, que no le metas miedo a tu cerebro. Eso es lo que quiere tu biología. Cada migraña, cada dolor, cada síntoma tiene un mensaje. Por supuesto que aquí no es para todo el mundo un café para todo el mundo. Un síntoma físico tiene un sentido simbólico y un sentido biológico. ¿Qué quiere decir esto? Biológico es de la biología. El cerebro tiene un sentido biológico, que sobrevivamos, que poder pensar. Pero cada persona ya lo va a vivir de forma diferente. Esto tampoco se trata de un librito, si tengo este conflicto o si tengo este síntoma es porque tengo este conflicto, tampoco. Yo después de acompañar a cientos y cientos de personas, eh, nunca me he encontrado con el mismo conflicto. Podemos tener pedradas parecidas, pero evidentemente todos somos diferentes. Y cuando entendemos ese origen, esos programas que te vienen condicionando, entonces es cuando puedes hacer algo para salir de esa alerta, para empezar a liberar el sistema nervioso y para vivir con bienestar, con plenitud. Y no es que sigas con migraña porque tú seas un caso imposible o porque no te hayan dado el tratamiento correcto en absoluto, en absoluto, en absoluto. Me viene a la cabeza Yolexi, es doctora, llevaba más de 20 años con migraña y ella sabía muy bien lo que tenía que hacer. Conoce perfectamente el sistema médico, conocía perfectamente todo y tenía a su mano todos los tratamientos habidos y por haber.
Y bueno, vino a mí diciéndome que lo había probado absolutamente todo y que lo último que quedaba era esto, que lo había probado todo. Evidentemente, ella era de los profesionales que yo digo del terror. Ella daba sentencias de muerte. Decía a sus pacientes que era para toda la vida, que era crónico, que era genético, que claro, ella tenía la excusa o el ejemplo de que su mamá había tenido toda la vida migraña. Y ella era un profeta del terror. Ahora me dice, hace pocos días me escribió y también forma parte de mi equipo, que no recuerda cuándo fue su última crisis. Seguir pasando cositas en la vida, estreses, le sigue pasando como todo el mundo, como todo profesional, como todo humano, como toda persona. La diferencia es saber gestionarlo, es saber empezar a recorrer otras rutas neuronales, porque nuestras rutitas hasta ahora son autopistas que están preparadas para el miedo, para anticipar, para desvivirnos, para sufrir, para anteponer peligros, para ver el vaso siempre medio vacío. Y estas son características puramente de personas con migraña. O Mercedes, que no sé si estará por ahí, me ha dicho que iba a entrar. Bueno, Mercedes es personal de salud también, perfeccionista al extremo, de esas personas que lo dan todo por los demás y que se quedan vacías intentando contentar a todo el mundo. Esa es Mercedes. Pues Mercedes ahora tiene otro tipo de vida diferente. Después de reprogramar esa exigencia, ese perfeccionismo, Mercedes tiene una vida plena. Mira, por aquí está, hablando del rey de Roma por la puerta asoma. María Mercedes. Pero tengo también a Andrea, que es doctora e investigadora en drogas. ¿Sí? Bueno, mm, trabaja para un laboratorio. No voy a decir el nombre, por supuesto, pero otra persona que lo había probado todo y cuando reprogramamos ese control, esos miedos y esa exigencia, ha vuelto a la vida. Ha vuelto a la vida. Chicas, no sé si os están sonando estas cualidades en vosotras. Podemos hacer un par de casitos. Quien quiera levantar la mano, quien quiera intervenir, podemos hacer un par de casitos en directo. Vamos, a mí me encantaría porque aquí es donde me muevo, vamos, lo que más me gusta. Quien quiera levantar la mano, pues Fantástico. Si te parece, dejaríamos de grabar esta parte, Marta, ¿sí? Porque oh, normalmente cuando hay participación así más personal, dejamos de grabar, ¿te parece? me parece. ¿Sí? Así más. Que Venga, levante la pues. manita y